Bien, nosotros continuamos con más de su revista Día a Día y es que ya estamos en Leyes al Día y por eso tenemos el agrado y el gusto de tener aquí, por supuesto, a Francisco Cerda. Él es de la firma de abogados BDS y experto en Derecho Laboral BDS Asesores. Nos van a estar abordando un poquito acerca de la entrada en vigencia del ajuste salarial del 10.40%. Muy buenos días, es un gusto tenerlo aquí en Día a Día. Buenos días, un gusto para mí participar aquí en este programa. Perfecto. Coméntenos un poquito acerca de la entrada de vigencia de ajuste salarial del 10.40%. ¿A qué nos referimos? Bueno, principalmente tener presente para todos los empleadores que ya existe un reajuste al salario mínimo que entra en vigencia a partir de este pago de la primera quincena y que deben de tomar en cuenta que los salarios que tenían como mínimo se van a incrementar en un 5.20% que corresponde al primer tracto de aumento a ejecutarse hasta a partir del 1 de marzo al 30 de septiembre. Este primer incremento viene a mejorar los salarios. Podemos hacer algo de referencia en relación al sector servicios, que venía ganando 6.921.93, ahora el incremento del 5.20 lo lleva a 7.281.87. Entonces, todos los salarios que estén por debajo de esta nueva referencia de salario mínimo tienen que ser ajustados a fin de estar cumpliendo con una garantía en favor de los trabajadores y que no puede ser violentada. ¿Qué es lo que esto implica? Bueno, implica que el empleador, primero, tiene que ajustar las planillas de pago con estos incrementos, asegurarse que sus trabajadores reciban ese incremento a fin de que no hayan reclamos. Esto nos va a evitar que a la hora de una inspección podamos ser infraccionados por parte de la autoridad administrativa, en este caso el Ministerio del Trabajo. Me llama muchísimo la atención cuando abordábamos un poquito acerca de que los trabajadores no pueden pactar una retribución menor a la de su sector, es decir, que no pueden obtener un salario menor al que ya tienen. Sí, esta es una garantía que establece nuestra legislación laboral, que de hecho la vuelve un derecho irrenunciable. El trabajador no puede negociar por debajo de este derecho, le tiene prohibido nuestra legislación que lo haga, y si lo hiciere, pues esa aceptación se tendría por no hecha, por la misma protección y garantía que establece la legislación laboral. En todo caso, es el empleador el que estaría infraccionando. Por eso es la importancia de cumplir con los ajustes que se acaban de hacer al salario mínimo, para efecto de dar cumplimiento a una disposición que ya entró en vigencia y que es de cumplimiento obligatorio. Perfectamente. ¿Qué pasa en este caso? Las personas quizás sí se dieron cuenta de que está este reajuste, que está el 10.40%, pero no se está cumpliendo en dicha empresa, en dicho trabajo, y no se le aplicó ese 10.40%. ¿Qué puede hacer la ciudadanía al respecto? Bueno, a esperar ahorita el pago de esta quincena de marzo, verificar que el salario que está recibiendo esté ajustado al salario mínimo. En todo caso, si gana por encima del salario mínimo y el incremento todavía no sobrepasa ese salario que ha recibido, pues está ajustado a la ley, entonces está ajustado al salario mínimo. Ahí no hay ningún incremento. Solo se van a incrementar aquellos salarios que estaban fijados anterior al salario mínimo y ahora se van a reajustar. ¿Qué puede hacer el trabajador? Bueno, el trabajador tiene dos opciones. La primera es hacerle ver a su empleador que se está incurriendo en un pago menor al salario mínimo y que por ende debe de ajustarlo, o bien visitar las oficinas del Ministerio del Trabajo a fin de establecer su reclamo, pues. Perfectamente. Ya hablando un poquito a fondo de este tema, ¿quiénes están detrás del salario mínimo? Es decir, ¿quiénes son los que están apoyando siempre y quiénes son los que están diciendo, bueno, hay que hacerlo y tenemos que apoyarnos entre todos? Bueno, primero los asesores. Okay. El asesor legal laboral de la empresa es el primero que debe advertir al empleador, a su cliente, de que debe hacer los ajustes pertinentes.
Por otra parte, tenemos siempre el acompañamiento de las autoridades del Ministerio del Trabajo a través de sus inspecciones rutinarias, hacen estas advertencias a los empleadores de que deben ajustar los salarios que estén por debajo del mínimo legal. Eso es muy importante porque hay un doble control, ¿verdad? Igualmente los trabajadores tienen esa oportunidad de hacer su reclamo y señalar que están recibiendo menos del salario mínimo. Usted me ha hablado un poquito acerca de que es fundamental en este caso para el empleador dar prioridad al cumplimiento del pago del salario mínimo. ¿A qué nos referimos hacia ello? Bueno, este cumplimiento debe ser prioritario en vista de que al violentar una normativa que implica una garantía para el trabajador, un derecho irrenunciable, estamos sujetos a posibles infracciones que conllevarían a multas considerables, pues, según el sector económico, que podrían ir hasta 80 salarios mínimos del sector que corresponde. Entonces, estas multas sí podrían afectar económicamente a la empresa, por ende, la razón de importancia del cumplimiento de los pagos en tiempo y en forma. Perfectamente. Y cuando hablamos que el salario mínimo en Nicaragua es un beneficio social de carácter irrenunciable, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos principalmente a que el trabajador debe de recibirlo, el empleador debe de pagarlo, porque este monto que se ha determinado como salario mínimo es una garantía que le establece la legislación al trabajador, y por cuanto se dispone que con esta remuneración él pueda sobrevivir y hacerle frente a las necesidades económicas básicas. Es importante por ello recordar que el trabajador, a través de su trabajo, merece una retribución, y si ya nuestra legislación ha dispuesto que esta va a ser la referencia de pago, entonces indudablemente el empleador tiene que cumplirla para evitarse infracciones o multas. Perfectamente. ¿Hay posibilidades de que este tipo, bueno, del 10.40% llegue a aumentar? Bueno, la ley del salario mínimo establece que cada 6 meses se convoque a la Comisión Nacional del Salario Mínimo para que hagan las revisiones técnicas, económicas del mismo. Esperemos que en agosto, porque el acuerdo ministerial que fija el salario mínimo ya convocó para agosto que se conforme la Comisión Nacional. Por ende, pues esperaremos que hagan una revisión de este monto. Cabe aclarar que ya hay un segundo, ya para este año, ya para el segundo semestre ya está definido un incremento del 5.20, pero le corresponde a la Comisión Nacional del Salario Mínimo ratificar ese incremento del segundo semestre, o bien entrar en un proceso de revisión si las condiciones económicas así lo permiten. Perfectamente. Quizás uno de nuestros televidentes debe de estar pensándose, bueno, no sé realmente cuánto es el salario mínimo, en cuánto anda el salario mínimo aquí en Nicaragua. ¿Nos podría decir, licenciado, más o menos en cuánto anda? Sí, para hacerle referencia, según la tabla, el sector donde se concentra bastante empresa, el sector comercio, restaurantes, hoteles, el salario mínimo para este primer semestre, de marzo a septiembre, es de 7.281.87. Para el sector construcción, establecimiento financiero, es de 8.864.60. Y para el gobierno está fijado el salario mínimo 4.950.83. Entonces, estos son algunos de los sectores económicos más importantes donde ya el incremento ya está establecido. Importante, los televidentes pueden visitar la página web, ¿verdad?, tanto de las autoridades del Ministerio de Trabajo como la de BDS Asesores Nicaragua, sí, y pueden encontrar ahí ya la explicación sobre el salario mínimo y también las referencias para cada sector económico. Bueno, perfectamente. Por aquí teníamos entonces a Francisco Cerda de la firma de abogados BDS. Si ustedes, amigos televidentes, tienen alguna consulta, ¿cómo ustedes aparecen en las diferentes redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar esta firma de abogados? Sí, la página web es BDS Asesores
y si tienen alguna consulta, ya sea empleadores o trabajadores, nos pueden escribir a contáctenos@bdsasesores.com, que con mucho gusto vamos a estar evacuando sus consultas. Ok, perfectamente. Entonces abordábamos el tema acerca de la entrada en vigencia del ajuste salarial del 10.40%, y por aquí teníamos a Francisco Cerda, firma de abogados BDS, expertos en derechos laborales, BDS Asesores. Así que bueno, ya tenían toda la información. Si tienen algún tipo de consulta, perfectamente pueden buscarlo en las diferentes plataformas y así poder hacer su consultita. Bueno, gracias, abogado, por la información. Esperemos de que haya sido de mucho apoyo y ayuda, sobre todo para muchos de los nicaragüenses que todavía no teníamos claro de qué estábamos hablando cuando nos referíamos al 10.40%. Bueno, gracias por la entrevista y estamos a la orden.